Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Es como siempre un placer tenerlos acá. Hoy es, como siempre, martes de webinar y vamos a hablar de un tema que consideramos que es muy importante y es cuáles son las apuestas de la sociedad civil o que está teniendo la sociedad civil para generar entornos protectores. ¿Por qué es importante? Porque definitivamente nosotros, como sociedades científicas, como pediatras, como médicos, tratamos de generar esos espacios en lo que nos corresponde en nuestros ámbitos y es dando nuestras opiniones con respecto a las evidencias científicas que tenemos, dando soporte y recomendaciones a los padres y aportamos en nuestra área de acción cada uno en la medida en que podemos. Pero esas apuestas de la sociedad civil buscan ir un poco más allá y es lo que hemos tratado de apuntarle nosotros también como Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá y es apoyar esas iniciativas que desde la sociedad civil se están presentando para buscar que la legislación proteja, para que se cumplan las normas, para que hagamos lo que de verdad tenemos que hacer como sociedad para proteger a estos niños. Para eso tenemos esta noche al doctor Andrés Vélez Serna. El doctor Andrés Vélez Serna es abogado de la Universidad Javeriana y tiene un LLM de la Universidad de Columbia y es socio de la empresa EduLegal, que es una firma especializada en asuntos educativos y asuntos legales, que es un tema que es muy interesante porque no es lo que la mayoría de los abogados hacen en general, o sea, de verdad es una apuesta muy interesante y muy importante, pienso yo y acompaña de manera permanente a Red Papás en el desarrollo de estrategias legales para crear entornos protectores. Además de eso, fue asesor del Ministerio de Educación liderando procesos de reglamentación para escuelas preescolares básica y media entre el 2014 y 2016 y lo conozco desde siempre porque es un abanderado de estos temas, da todo el soporte jurídico siempre con una generosidad increíble y además de que ustedes lo ven y parece que no se hubiera graduado de la universidad, pero no es cierto, yo llevo ya muchos años viéndolo en acción y lo conozco muy bien. Andrés, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros en la noche de hoy. Vamos a oír tu presentación y vamos a, a hablar un poco sobre estos temas de una manera un poco informal también. Como Sociedad Colombiana de Pediatría, funcionamos con el fondo financiador que permite que sin conflicto de interés tengamos estos espacios. Así que le damos las gracias a PTC Therapeutics y a Pfizer por estar con nosotros en todos nuestros webinars y en todas las cosas que hacemos como fondo financiador. Y damos entonces, estábamos dando un poquito de tiempo para que se conectara la gente, pero damos entonces inicio a nuestro webinar de la tarde de hoy. Andrés, bienvenido. De verdad, Doctora María muchas Isabel, usted gracias sí es por tu doctora, generosidad. yo no, es decir, yo soy abogado simplemente. Por eso digo Y, doctor, pero yo sé que no, sabía que no, no le iba a gustar que le dijera doctor. no. Agradecer a todas las personas que nos acompañan hoy en este webinar y agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, que ha sido una aliada decidida en la mayoría de los temas que hoy vamos a tratar en este espacio. Entonces yo quisiera voy a compartir pantalla un minuto y voy a referirme a algunas de las apuestas que hay en la sociedad civil para generar entornos protectores. Entendidos estos entornos protectores como factores que nos permiten no solo cuidar de manera adecuada de la salud y el bienestar de la niñez y la adolescencia, sino también para prevenir la ocurrencia de situaciones de riesgo a las que están constantemente expuestos. En este momento quisiera hablar de algunas de las apuestas en torno a qué giran y es fundamentalmente en torno a la regulación adecuada de los nuevos productos de tabaco, es decir, hablo de los productos de tabaco calentado, hablo de los cigarrillos electrónicos, que hoy se han vuelto un verdadero dolor de cabeza para padres y madres, para colegios, y su manejo es difícil. Ya vamos a ver algunos ejemplos sobre las dificultades que tenemos para hacer frente, digamos, a este fenómeno. También frente a temas relacionados con alimentación saludable y finalmente sobre algunas apuestas puntuales en materia de alcohol. Quisiera empezar hablando
y aprovechando que es mayo, mayo es el mes de la lucha mundial contra el tabaco. El tabaco ha provocado la muerte de casi 1.000 millones de personas a lo largo de la historia, produce la muerte de cerca de 8 millones de personas al año, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, de las cuales más o menos 1.200.000 son personas que no son fumadoras o no son consumidoras de alguno de los nuevos productos. Hoy en día la palabra fumador de alguna manera se limita a una serie de productos que son los cigarrillos convencionales, los puros, pero hoy en día han surgido unos nuevos productos y frente a eso es importante conversar. La epidemia del tabaquismo pues cobró la vida de un número elevadísimo de personas y llevó a los estados, llevó a la Organización Mundial de la Salud en el marco de la ONU a adoptar un instrumento internacional que permitiera trabajar de manera decidida contra estos productos. Específicamente llevó a la adopción de unas medidas, todas las cuales se basan en evidencia científica, todas las cuales están respaldadas en evidencia y que adoptó Colombia luego de muchísimos intentos, luego de una decena de intentos de presentar las normas para adherirse a ese convenio, pues para incorporar el convenio marco de control del tabaco y posteriormente para presentar una regulación específica que diera cumplimiento a esa norma, luego de muchísimos intentos de presentar una ley que estableciera medidas específicas. Finalmente, en Colombia, en el 2009, adoptó la famosa ley 1335, que establece una serie de medidas que han sido particularmente exitosas. En este momento el Ministerio de Salud ha presentado información que muestra una reducción significativa del consumo de tabaco, precisamente gracias a estas medidas que involucran, entre otras, los impuestos, las prohibiciones a la promoción, a la publicidad, al patrocinio y también la búsqueda de entornos libres de humo. También está todo el tema de las advertencias sanitarias que tienen un impacto muy importante sobre las personas no consumidoras a la medida que previenen que inicien el consumo de estos productos. Sin embargo, así como en el 2009 adoptamos una ley que fue ejemplo en Latinoamérica, ejemplo en el mundo en materia de control de tabaco, actualmente estamos rezagados. Y estamos rezagados por una razón importante, y es que al tiempo que se implementaron estas medidas, pues la industria tabacalera ideó nuevas maneras para vender sus productos, para hacer algo nuevo, atractivo, algo que le llegara a los jóvenes, a los adolescentes, que fuera interesante, que fuera disruptivo, y crearon una serie de productos que uno llama, digamos, en términos generales, los productos novedosos de tabaco y sus derivados, y los sucedáneos imitadores, también son términos que se utilizan para referirlos. Y estos nuevos productos tienen algo en particular, y es que algunos calientan tabaco, como es el caso de los productos de tabaco calentado, sin generar combustión. Hay, sin embargo, evidencia que muestra que en algunas oportunidades sí se genera combustión y se inhala ese producto de tabaco que se calienta a través de un dispositivo electrónico, y se aspira y se libera un aerosol que sigue siendo absolutamente peligroso. Por otra parte, están los cigarrillos electrónicos que calientan una mezcla en la que hay fundamentalmente glicol de propileno, glicerina vegetal, nicotina en la mayoría, e incluso muchísimos de los que dicen que no tienen nicotina, se ha demostrado que tienen nicotina, y diferentes saborizantes. Hay al menos 500 tipos de saborizantes que se agregan a estos cigarrillos electrónicos, que los hacen que sean agradables sobre todo para las personas jóvenes que de pronto tienen cierta repelencia con el olor del tabaco, del cigarrillo. Y no son tan impregnantes el aerosol que liberan, que no quiere decir que no sea menos riesgoso. Es un producto absolutamente dañino, es decir, que además está relacionado con la aparición de enfermedades pulmonares. Ha habido casos documentados en diferentes estados acerca del impacto que producen,
y en esa medida, pues, estamos frente a una situación es que la industria crea estos nuevos productos y nosotros nos seguimos preguntando qué hacer, qué hacer. Tenemos una norma que dice que la ley se aplica a los productos de tabaco y derivados. Muchísimas organizaciones de la sociedad civil entendemos que derivados son productos que tienen derivados de ese tabaco, como es la nicotina, y en esa medida la ley 1335 de 2009 se debe aplicar plenamente a estos productos. Sin embargo, el Ministerio de Salud tiene una posición según la cual esa redacción no comprende esos productos. Y si bien el Ministerio de Salud, y todo es importante mencionarlo, reconoce la gravedad de estos productos y se opone, y aquí creo que es importante decirlo, se opone a que se diga que estos productos son de riesgo reducido o que se diga que estos productos sirven para dejar de fumar, así como ha sido categórico, no ha sido lo suficientemente enfático, no ha sido lo suficientemente, no ha tomado la acción necesaria para adoptar entonces una regulación efectiva sobre los cigarrillos electrónicos. Esto que ha llevado a una proliferación, a un incremento significativo en el consumo de estos productos, particularmente entre adolescentes y jóvenes. Y esto es un tema preocupante. Esto es un tema preocupante porque estos productos se están consumiendo en los colegios sin que los profesores o sin que los directivos se den cuenta, porque muchas veces se camuflan o se parecen a dispositivos USB. Algunos otros liberan aerosoles cuyo olor es a veces casi imperceptible. Por otra parte, lleva a que los niños, adolescentes, jóvenes puedan adquirirlos a través de plataformas, como es el caso de Rappi algunos, pero también hay otras plataformas o sistemas de domicilio de los propios productores. Yo aquí les estoy mostrando un producto que es muy famoso en Colombia. Este se llama Glue Cloud, que es una marca colombiana, es de colombianos, y producen estos dispositivos. Tienen una variedad de sabores. Aquí estoy viendo uno de sabor de mora. Y aquí está, básicamente, este es un dispositivo que ya viene listo. Es decir, tiene una pila, está listo. Aquí se le quita un dispositivo de seguridad y se puede perfectamente consumir. Y esto nuevamente genera un proceso de aerosol. Andrés, perdóname un segundo, yo no sé si los demás están viéndote a ti, yo estoy viendo la pantalla únicamente, qué pena interrumpirte, pero no sé si están viendo todos o no. Ahora sí. Sí, Ahí sí. aquí estoy compartiendo y disculpen, Listo. yo me veía en la pantalla. Entonces, esta es una marca colombiana, se llama Glue Cloud, y la traigo a colación porque sé que muchos de ustedes son padres y madres médicos que además están acompañando a padres y a madres, a niños en una etapa importantísima en la que es también clave reconocer, digamos, los productos que se están ofreciendo sin ningún control, de manera absolutamente, es decir, evidente a todos los adolescentes y jóvenes. Este es un producto. Están preguntando cómo funciona, ya que tú eres el experto, cuéntanos. Claro, el producto, es decir, viene en esta bolsa, en esta caja, se le remueve una chupa de plástico que tiene y básicamente, yo no lo voy a hacer aquí por ningún tema, pero se inhala y se libera un aerosol. Es un aerosol. Es decir, desafortunadamente, pues no puedo compartirlo con ustedes en este momento, pero el olor es perfectamente atractivo. Esto huele a lo que huele un dulce de mora. Esto huele a lo que huele, perdón, de uva. Perdón, dije de mora, es de uva. Disculpen, es de uva. Este cigarrillo electrónico dice que tiene 5% de nicotina y dice, tiene algunas afirmaciones que son engañosas, como por ejemplo decir, este producto contiene nicotina, un químico altamente adictivo. Eso es cierto. Este producto puede ser nocivo para la salud. Eso es engañoso. Este es un producto... Es nocivo. Es nocivo para la salud. Y aquí tenemos precisamente un litigio en donde queremos lograr que se le impongan a estos productores
la obligación de advertir el daño. Los productos nocivos, de acuerdo con la legislación colombiana, deben decir de manera clara por qué son nocivos y los daños que pueden causar a la salud. Y dice también, si se presentan reacciones alérgicas o de cualquier tipo, suspende inmediatamente su uso. Manténgase fuera del alcance de los niños. Esa es la única referencia que hay. Es decir, ellos están produciendo y la única mención que hacen es manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto se vende a través de WhatsApp. Es decir, ellos tienen, ustedes pueden buscar Glue Cloud, es decir, esta marca Glue Cloud, no sé si se alcanza a ver claro, pero aquí de pronto la pueden ver con mayor claridad. Se ofrece a través de una página web que tiene un enlace a WhatsApp y a través del WhatsApp las personas pueden comprar. Compran, lo piden que se les deje en un lugar, ellos dejan el dinero y adquieren estos productos sin ningún tipo de control. Es decir, hemos hecho trabajo con colegios desde hace ya varios meses, identificando cuáles son las fuentes, cómo están llegando los cigarrillos electrónicos y qué pasa. Están desde luego los productores nacionales, fundamentalmente hay dos, está Glue Cloud y hay otro que es el de British American Tobacco, que es la marca Vype. Hoy en día la marca Vype está siendo reemplazada por la marca Vuse. Digamos, es diferente en la medida en que tiene un dispositivo que se puede seguir utilizando. Este es un dispositivo que calienta unas cápsulas. Esta es la cápsula. Esta es una cápsula sabor a tabaco, casualmente, que se introduce. Esto se calienta. Esto tiene aquí tiene un enlace USB para calentar a través de un puerto USB. Y una vez cargado, está la pila activada y se puede utilizar nuevamente aspirando y liberando el aerosol. Estos productos son nocivos para la salud. Estos productos se intentan vender como más atractivos, como de riesgo reducido, todo lo cual es falso y ha sido desvirtuado por el propio Ministerio de Salud. Sin embargo, estos se están vendiendo. En existen de pronto más controles, se vende generalmente en tiendas. Sí se está vendiendo sin ningún tipo de vergüenza, porque, como les digo, a través de una cuenta de WhatsApp, cualquier persona, adulto o menor de edad, puede estar pidiendo producto a su casa o a cualquier lugar, hasta el colegio. Muchísimos niños, incluso, se ha demostrado que compran grandes cantidades para luego venderlas. Y como este producto, pues, es decir, se puede confundir hasta con un esfero, es decir, es redondo, digamos, ocupa poco espacio, puede llevarse en una maleta, en la lonchera incluso, puede ser fácilmente vendido, y así es como está propagándose esta nueva serie de elementos que están afectando gravemente la salud de las personas. Es decir, no nos estamos dando cuenta, pero en nuestras narices estamos dando pasos hacia atrás en una lucha en la que habíamos avanzado enormemente con la aparición precisamente de estos nuevos dispositivos. Entonces, frente a este punto, pues es clave saber que hay una serie de medidas que es importante adoptar. Y frente a ese punto, pues quisiéramos hablar con ustedes sobre las medidas que nos corresponden y sobre en qué vamos con las medidas para hacerle frente a este nuevo fenómeno. Muy recientemente hemos visto en El Espectador, hubo a finales de abril una cobertura importante de estos productos. Antes hemos visto información muchas veces falsa acerca de qué son estos productos, de lo que contienen, y la verdad es que, como les digo, estamos en una situación de rezago. Las nuevas generaciones a las que queríamos mantener libres del tabaco están siendo enganchadas con esos productos. Están siendo enganchadas con esos productos no solo en Colombia. Este es un fenómeno mundial, y la respuesta, si no actuamos pronto, puede ser muy tarde. Entonces, ese es un punto sobre el que queremos conversar. Esta apuesta de la sociedad civil frente a estos nuevos productos. Sabemos que hay otros, que son los productos de tabaco calentado, como es la marca IQOS, que ustedes ven. También quisiera referir algo sobre ese producto, el IQOS. Ustedes seguramente en los centros comerciales, en algunas temporadas específicas, Día de la Madre, temporada navideña, van a ver muchos stands en los opuestos móviles, en islas, en los centros comerciales. También hay unas tiendas. En Bogotá hay una muy famosa, y en otras ciudades también vamos a ver otros lugares donde se venden. ¿Y qué está pasando? Que estos
estos productos de tabaco calentado también tienen un dispositivo que calienta, algo muy parecido a un tabaco, es algo, a un cigarrillo, perdón. Este sí contiene específicamente las hojas de tabaco trituradas, y se calienta, se inhala el aerosol, se libera el aerosol. ¿Y qué pasa? Así como los pequeños cigarrillos que se introducen para ser calentados tienen una alerta sanitaria y no están siendo publicitados, la marca IQOS sí, y esa es una forma de hacerle esguince a la ley que establece que se debe prohibir todo tipo de publicidad, de promoción, de patrocinio. Hace un poco más de un mes, en marzo, fue el famoso Festival Estéreo Picnic, y pues los ejemplos de publicidad de IQOS y de otros serie de productos es impresionante. Este es un producto que nuevamente debe ser al que le cabe toda la regulación, y que simplemente por el hecho de que equivocadamente las autoridades han diferenciado entre el dispositivo calentador y el dispositivo que calientan, han permitido que el calentador, que es la marca, que es el concepto de toda esa nueva forma de usar un producto de tabaco que tiene un grave efecto sobre la salud, esté siendo publicitada sin ningún tipo de vergüenza nuevamente. Entonces, esos son dos temas sobre los que queremos hablar con ustedes, porque sabemos que son críticos y que están afectando gravemente a nuevas generaciones, están enganchando nuevas generaciones de consumidores. Bueno, una cosa que es muy importante es que claramente nosotros lo estamos viendo en los consultorios, nosotros estamos recibiendo a los pacientes o los papás preocupados por eso. De hecho, en los que hemos tenido niños en edad escolar, en esas edades, desde muy temprano están teniendo ya dificultades y comercio de vapeadores, cigarrillos electrónicos y etcétera. Y hay varias cosas que son importantes. Uno, ¿cómo regulamos la disponibilidad? Dos, cómo aseguramos que se cumpla la ley y cómo de verdad mostramos lo perverso que es, porque es que salen con la disculpa de que van a mitigar el efecto en los fumadores y que es para ayudarlos a tener menos toxicidad y a reparar un poco el daño que han hecho durante décadas, digamos. Pero realmente lo que pasa es que lo que están es enganchando a estos niños que van a ser nuevos consumidores, y pasar del cigarrillo electrónico a cigarrillo común y corriente es facilísimo, y a otras cosas como la marihuana, por ejemplo, porque ya son fumadores o ya se establece un patrón de adicción, digamos, que conocemos que existe porque todos estos tienen nicotina, y en algunos otros casos más cosas distintas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para apoyarnos y acompañar a la sociedad civil? Uno, en la difusión de esa información. Dos, en entender qué está pasando con la normatividad y con las leyes y cómo estamos en ese sentido y cómo vamos a apoyar nosotros con todas las campañas que estamos haciendo en conjunto ese proceso de aquí para adelante. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Claro que sí. Aquí voy a compartir un momento más la pantalla, y vamos a hablar de cuál es la apuesta en relación con estos temas y qué hacer para confrontar esta proliferación del uso, de la publicidad, de la disponibilidad de estos productos que está pasando enfrente de nuestras narices, y muchísimas personas, en particular las autoridades, no están tomando ninguna acción. Entonces, aquí es importante decir lo siguiente. Hay diferentes recomendaciones sobre diferentes tipos de medidas que se pueden utilizar. Sin embargo, la que tiene mayor, digamos, mayor peso, o la que ha sido particularmente recomendada por el órgano que interpreta, que revisa el Convenio Marco de Control de Tabaco, que es la conferencia de las partes de los estados que están revisando cómo vamos en esta materia, ha dicho que quizás la mejor alternativa es extender las medidas actuales de control de tabaco a estos productos, ¿sí? Nosotros, como mencionábamos, contamos con una legislación que en su momento, es decir, hoy, debido a la interpretación limitada que ha dado el Ministerio de Salud, pues solamente le aplica a los cigarrillos, a otros productos de tabaco. En cuanto a los IQOS, por ejemplo, a los productos de tabaco calentado, está aplicando únicamente a los dispositivos que se calientan, pero no al calentador. Entonces, estamos con una norma que no está siendo comprensiva de todo este fenómeno. Por esa razón, y ante, digamos, una negativa
reiterada de las autoridades en cuanto a que esa norma no abarca estos nuevos productos, pues es indispensable promover un proyecto de ley que extienda estas mismas medidas. Y cuando hablo de estas medidas, hablo de prohibir. Aquí, digamos, tenemos un punto clave, es que vemos un paralelo, es decir, la historia se está repitiendo. Miren la publicidad de estos productos, miren la publicidad de esta marca Blue de cigarrillos electrónicos, es absolutamente parecida a lo que se usaba en los 40s, en los 50s, en los 60s, en los 70s, en los 80s, en los 90s, de publicidad de Marlboro, de Piel Roja, de diferentes marcas de tabaco. Por eso es tan importante decir, esta historia se está repitiendo. Entonces, en primer lugar, es indispensable que antes que nada establezcamos una restricción absoluta, una prohibición de toda forma de publicidad, promoción o patrocinio. Es decir, los adolescentes, los jóvenes, los niños no pueden por ningún motivo recibir información de hay algo cool que tú debes probar. Eso no debe pasar, y tenemos que trabajar de manera decidida. Y esta prohibición no ocurre solamente en las vallas, en las pancartas, en la televisión, en radio. Esto también debe pasar en redes sociales. La verdad sea dicha, la mayoría de esos productos tienen grandes influenciadores, personas muy populares que están todo el tiempo moviéndose al respecto. Ahí quisiera mencionar un punto que es valioso, y es que Instagram, digamos que está dentro de Meta hoy en día, ha dado ya un paso, y es no podemos permitir que se utilice este medio, esta red social, para promover estos productos. Obviamente es una prohibición que es difícil de implementar y deberá contar con mecanismos y controles y demás que esperemos que se hagan de manera pues rápida y efectiva, pero eso es un paso muy importante. Eso debe llevarse, es decir, el Estado debe ser garante de que eso suceda. Esto es un tema absolutamente determinante de que alguien se enganche o no se enganche con estos productos, de que tengamos generaciones que le dediquen parte importante de sus ingresos en su vida a estos productos, que tengan menos años de vida debido a la temprana al consumo de estos productos. Entonces, esa es una primera medida que necesariamente debe comprender. También es indispensable que se establezcan advertencias sanitarias, al igual que ocurre con los productos de tabaco. Aquí muchas personas dirán, no, es que los cigarros electrónicos aún no se sabe. No, se tiene información de la gravedad de los daños que producen todos sus componentes y no hay ninguna evidencia, no hay ningún estudio longitudinal que nos permita sostener la afirmación que son de daño reducido o de riesgo reducido, como lo hace con mucha habilidad la industria. Entonces, por eso es tan importante que advirtamos los riesgos que puede traer la nicotina, que pueden traer los saborizantes. Los saborizantes, ya hay evidencia suficiente acerca de daños que pueden tener sobre las vías respiratorias, sobre la salud sexual y reproductiva, de manera que es muy importante que la comuniquemos, que advirtamos estas advertencias sanitarias. Esta imagen que sale de los problemas dentales que causa el tabaco, es muy efectiva para que las personas que no han consumido esos productos no lo hagan. Sobre eso hay evidencia relevante. Pero también hay otra cosa en la que se quiere innovar en este proyecto de ley, y es que además de las advertencias que actualmente existen, que actualmente ocupan el 30%, Colombia fue pionero y empezó con un 30% y la idea era incrementar. El Ministerio de Salud ha dicho que ya debemos llegar al 70%, de que la gente cuando compre vea efectivamente ese peligro que está corriendo al adquirir ese producto. Y por otra parte está el etiquetado plano, es decir, que no haya posibilidad de que algo en la imagen de la marca influya en mi decisión de consumo. Ese etiquetado plano aplica en diferentes países, es decir, Uruguay, Australia ha sido un caso emblemático en estos temas. Obviamente ha dado lugar a litigios que al final han ganado los estados, porque las autoridades, es decir, de comercio internacional han dicho, aquí en últimas prevalecen el derecho a la salud y los estados son libres para adoptar esas medidas. Esa es lo digo porque va a ser un argumento que seguramente la industria tabacalera va a decir que no están dejando que se promuevan sus marcas o que se identifiquen con claridad. Esa medida de etiquetado plano es supremamente útil para disuadir al que ya es consumidor, y ahí hay también evidencia muy valiosa. Otro punto,
Otro punto que es importante y que está actualmente en la ley 375 y que debemos trabajar de manera decidida y también está pasando enfrente de nuestras narices es que yo puedo decir que salvo en los aviones, que son absolutamente claros que no se pueden consumir ni cigarrillos electrónicos, en ningún otro lugar estamos trabajando esto. En los cines hay personas que sin ningún tipo de vergüenza están probando, están haciendo eso y nadie está diciendo nada. En los restaurantes, en diferentes escenarios, oficinas públicas está sucediendo esto. Nuevamente volvemos, incluso hasta en los colegios dicen que hasta en las clases está sucediendo, profesores están diciendo, están consumiendo esos productos. Nuevamente volvemos, ¿cuántos años atrás? 30, básicamente, en donde muchísimos entornos sociales estaban impregnados de ese tipo de aerosol. La gente intenta decir, no, pero es que esto no huele feo, no vas a quedar oliendo feo, esto no es tan grave. Mentira. El aerosol de segunda mano también tiene graves efectos sobre la salud y así incluso, y sobre eso también incluso hay evidencia que es importante considerar. Entonces es importante que no permitamos que se normalice el uso de estos productos en espacios cerrados y en todos los espacios en donde también está prohibido el uso de cigarrillos. María Isabel, ibas a decir algo. Y que un paso importante sería también hablar de eso como fumar, o sea, es que sigue siendo fumar. Sigue siendo fumar, sigue siendo Exactamente, fumar. entonces muchas veces tratan de ponerlo, disfrazarlo de otras cosas distintas, como un consumo de otra cosa diferente y realmente es exactamente lo mismo. Entonces, en la medida en que logremos nosotros posicionarlo como algo que es negativo y podamos transmitir esa información en todas partes, los colegios, yo sé, ahí estaba preguntando la doctora Vaquero, que es una pregunta que es qué podemos hacer porque en los colegios se está normalizando, los colegios han hecho un trabajo muy importante con Red Papás en ese sentido, pero realmente es insostenible si no hay la legislación y si no hay el soporte desde las entidades, pues desde las instancias de salud y de las instancias del ministerio, porque claramente, a pesar de que dicen que no es conveniente, pues las restricciones son muy tibias, digamos. Entonces, ¿cómo tenemos que todos que hablar el mismo lenguaje y entender el mismo lenguaje, conocerlos y llamarlo por su nombre? O sea, están utilizando el mismo proceso, es igualmente tóxico, su uso prolongado, su uso en el tiempo, uno genera adicción, dos va a generar efectos sobre la salud. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar con ustedes en ese sentido? Esa es la propuesta que tenemos. Te tenía otra pregunta y es con respecto a la regulación de los cigarrillos electrónicos, en realidad, ¿qué hay en Colombia? ¿Y qué están ustedes proponiendo? Sí, ahí en realidad la ley 375 habla de tabaco y sus derivados. Muchas organizaciones de la sociedad civil dicen derivados incluye esto. Esto porque estos productos contienen nicotina y la nicotina es un derivado del tabaco. Es decir, ellos no están sacando la nicotina de la papa, del tomate, y lo digo porque muchas veces dicen es que la nicotina es una sustancia natural que se encuentra presente en muchas plantas. No, aquí le están sacando el tabaco, te están sacando el tabaco, entonces es un derivado del tabaco. Sin embargo, el ministerio ha dicho, esta norma no abarca. Entonces, ante esa negativa de la propia autoridad, es decir, hay dos posibilidades, o que el ministerio rectifique su postura, que es una posibilidad, o que se introduzca, se apruebe una nueva ley que diga, estas medidas que actualmente se aplican a los productos de tabaco, se aplicarán a todos los demás productos, inclusive a los que no han salido todavía, porque nosotros tenemos que estar pensando en que la ley debe abarcar, la regulación no puede ir millas atrás de la nueva tecnología. Entonces, tenemos que saber que es una nueva tecnología que está afectando gravemente a la población y tenemos que lograr que esa medida se extienda a estos nuevos productos. Ahora, yo les hablaba hace un segundo que hay dos grandes productores en Colombia, sin embargo, la otra gran mayoría son importados, la mayoría de los Estados Unidos, y toda su información está en inglés. Inclusive dicen cosas, y esto es un tema muy, muy delicado porque pues, es un tema elemental de protección al consumidor que la información de los productos deba estar en español. Hago ese simple paréntesis, pero debemos lograr que todas las medidas se extiendan, que se extienda las prohibiciones a la publicidad, promoción y patrocinio, la prohibición de entornos, así como en libros de humo, libres del aerosol, porque como dice Marisabel, esto es fumar, esto es una nueva forma de fumar, ¿sí? Que se prohíba también, obviamente, el expendio a todas las personas menores de 18 años. Y por otra parte, esta no es la ley 375 porque han sido más bien las reformas tributarias que han logrado puntos muy importantes en el incremento
del impuesto al tabaco. La última de ellas fue en la reforma tributaria del año 2016, pero se busca que también se aplique a estos productos. Es decir, que también, es decir, los impuestos son quizás la medida por excelencia más efectiva para contrarrestar esta epidemia, de manera que es indispensable que la apliquemos cuanto antes. Es decir, que haya una ley que aplique la 375 y que en la próxima reforma tributaria se extiendan esos impuestos a estos productos. Hay que haya discusiones de cuál es la base gravable, cómo se grava, cuál valor. Hay estudios que dicen, que sugieren básicamente cuál valor o cómo se debe calcular ese impuesto para que sea efectivo, y esperamos que pues eso suceda y simplemente porque es una medida absolutamente necesaria. Entonces, eso es básicamente lo que se pretende, indispensable que la Sociedad Colombiana de Pediatría, como lo ha hecho en tantos temas, como ha sido una organización líder en la protección de la infancia y la adolescencia, promueva la adopción de esta norma. Esto en cuanto al orden nacional y en cuanto a que las autoridades sepan y puedan aplicar esas medidas. Bueno, otro tema, y es que cuando hablábamos de que hay diferentes formas para regular esos productos y que quizás la mejor es extender las aplicaciones, las normas existentes, hay un punto muy importante, y es que al yo extender las medidas, todas las personas que están haciendo inspección y vigilancia y verificando que se estén cumpliendo las normas, simplemente hacen lo mismo. Si tengo otras normas, va a enredar, va a generar nuevas trabas. Actualmente, y aquí otro punto de lo que podemos hacer, hay un proyecto de ley, y quiero decir, el número es el 493 de 2021, que pretende crear unas normas específicas para los productos que contienen nicotina. No es una aproximación que sea compatible con lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, con lo que ha dicho el propio Ministerio de Salud se ha opuesto a este proyecto de ley, y creo que desde la sociedad civil, desde las organizaciones médicas, también debemos oponernos a estas medidas que en últimas buscan crear una legislación blanda en donde dicen sí, son productos, cada persona puede consumir lo que quiera. Es decir, yo en ningún momento, y creo que ninguna de las organizaciones de la sociedad civil con las que hemos trabajado, se opone a que las personas adultas en desarrollo de su libertad puedan consumir productos, pero que debe haber unas medidas de restricción, unas medidas de control para evitar que se propague esta epidemia, también deben ser suficientemente fuertes. Ese proyecto de ley, por ejemplo, no tiene ninguna medida frente a la promoción, publicidad y patrocinio, de manera que es hecho a la medida de la industria que quiere seguir promoviendo sus intereses. Esas son cosas que nos han pasado y que ya conocemos porque nos pasó con la ley marco inicialmente, con la ley de tabaco, hace pues en los años anteriores al 2009 y a la aprobación, y es que constantemente aparecen, y nos pasó con el etiquetado frontal también, en que salen, inclusive con el decreto que sacó el ministerio, en que salen unas propuestas de ley en donde dice ya vamos a regular, ya vamos a legislar con el tema para que la sociedad civil ya sepa que vamos a hacer las cosas, y cuando uno va a ver son cosas arregladas, amañadas, que lo que hacen es hacer creer que están haciendo algo y realmente el impacto que tiene no es significativo y es perverso, en el sentido de que esa es, como hicimos muchas veces también con el etiquetado frontal, el que toca hacer que se hunda, el que necesitamos que se hunda, porque si sale es más perjudicial que benéfico. Entonces, nosotros como médicos no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Tú las ves con mucha más frecuencia, pero cuéntales un poco cómo funciona eso, porque es que realmente cuando uno va al Congreso a ver cómo están haciendo las cosas, uno dice, pucha, están los lobistas, está toda la industria ahí alrededor, está la gente haciendo presión para que se aprueben unas cosas que realmente no tienen dientes ni van a ayudar de verdad. Ese punto que mencionas, Iván Isabel, es clave por una razón, y es Colombia creó una ley muy buena, que inclusive hay un reciente reporte del Ministerio de Salud que muestra la reducción de consumo. La reducción de consumo es muy significativa, ya voy a mencionar las cifras específicas, pero en el proceso de aprobación de una ley, pues puede pasar cualquier cosa. Sabemos que hay asociaciones de los vapeadores o diferentes personas que son financiados por las tabacaleras para buscar algo blandito, algo que no les afecte mucho sus ventas, y en esa medida introducen proposiciones, introducen palabritas aquí y allá, que lo que hacen es debilitar y generar
contradicciones en las propias normas y abrir huecos para que los productos no sean debidamente controlados en su publicidad, en su promoción y en otras medidas. Frente a eso, creo que es importante que cada vez que sepamos que hay algo raro, es decir, nos sumemos a las movilizaciones sociales a través de redes sociales, digamos, esto no puede ser, y que pidamos con claridad las mismas medidas que actualmente aplican, apliquémosla a estos nuevos productos. Las mismas. Es decir, no podemos pedir nada menos. Ya logramos algo, no podemos rebajarnos y pedir nada menos, y que no nos vengan con el cuento de que son productos de riesgo reducido, porque no hay ninguna evidencia que demuestre eso. Y efectivamente, sí, en el Congreso pasan muchas cosas así, y hay lobistas profesionales que tienen unas relaciones muy cercanas con congresistas, y ahí hay un punto que creo que es muy delicado, y es, si vamos a tocar la ley 375, que como ya dijimos, es una ley muy importante, muy buena, que tristemente no está siendo aplicada a estos nuevos productos, es importante que ningún congresista le meta la mano y vaya a acabar con cosas que fueron una conquista muy importante de hace 13 años. Ahí también tenemos que pararnos, y así como en diferentes proyectos de ley, cuando denuncian aquí le están metiendo mico a eso, que todos nos sumemos a denunciar esos micos, que todos nos sumemos a decir esta sinvergüencería no la vamos a tolerar. Aquí pedimos algo que sea, que digamos, propenda por lograr entornos protectores, no para generar excepciones, no para generar beneficios específicos para personas que están lucrándose de una actividad que en últimas está contribuyendo a afectar la salud de la población. Aquí estaba viendo un momento las preguntas que se hacían en el chat de lo de cómo funciona eso. Ya creo que lo hice sin mostrarlo. Produce vapor. El vapor generalmente aquí obviamente se usa el término vapeadores, pero lo posible es bueno referirse al término como aerosol. La marca efectivamente Blue Cloud. Y en los colegios debemos trabajar para que en los manuales de convivencia quede claro esto, que los estudiantes tengan perfectamente claro, y que las personas sepan cuándo detectar cualquier consumo y pedir, desde luego, que se interrumpa, y también, ¿por qué no?, adelantar las medidas de convivencia necesarias para que las personas que están vendiendo, están consumiendo sus productos, pues tengan un proceso que les permita ver la afectación que están haciendo, porque es que el estudiante que hoy quiere hacer negocio vendiendo un vapeador no se da cuenta que de pronto está generando una adicción de por vida en cualquiera de sus amigos. Entonces, sobre eso es que tenemos que trabajar. Claro que también se pueden aplicar sanciones y demás, si los colegios también pueden hacerlo, pero es importante que desde la pedagogía misma abramos los ojos a esta generación de que están cayendo en la trampa que cayeron personas hace casi un siglo. Entonces, eso es muy importante que lo sigamos trabajando. Eso es cierto. Red Papás, ¿hasta dónde se tiene instauradas unas quejas y unas estrategias con respecto a eso? ¿Cuánto tiempo toman esos procesos? ¿Cómo se da? ¿Y cómo van las quejas que han instaurado? Ahí quería mencionar que también es importante el apoyo de las asociaciones médicas en visibilizar algunas de estas apuestas de litigio que hay. Específicamente, hay 4 quejas. Una, contra la gente de British American Tobacco, que produce este producto que les estoy presentando, porque están diciendo información falsa acerca del producto, y que induce equívocos a la persona que la va a adquirir. Frente a los productores de este que se llama Blue Vape, que les mostré antes, también tenemos otra queja. Ahí no solo por decir mentiras, sino por crear una estructura que permite el fácil acceso de niñas, niños y adolescentes a estos productos. Al respecto quisiéramos mencionar que Red Papás viene impulsando un caso contra Rappi por la venta de bebidas alcohólicas, que ha llevado a que la superintendencia diga: señores Rappi, ustedes no han implementado los controles correspondientes, están permitiendo que esos productos se vendan a personas menores de 18 años, y en consecuencia les impuso una multa de 1.245 millones de pesos. Rappi en este momento apeló la decisión, pero esperamos que la Superintendencia de Industria y Comercio la confirme. Lo menciono porque ese nuevo criterio que tiene la Superintendencia de que las empresas también deben adoptar medidas para proteger
a la población infantil y adolescente de tener contacto con productos nocivos será importante en estos casos. Sin embargo, quiero decirlo con absoluta tristeza, estas quejas fueron presentadas en el año 2021, en febrero de 2021, y a la fecha la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, perdón, no ha formulado ningún cargo. Eso quiere decir que no ha hecho, aquí las cosas están mal, y eso lleva a que si en 3 años, es decir, en 3 años que se cumplirían en el 2024, no hay una sanción, estas personas seguirán tranquilas sin que nadie les haya puesto una medida de control. Eso es un tema muy delicado. No solamente eso, no solamente eso, sino que llevan además un año haciendo lo mismo. Exacto, exacto, exacto. Entonces, eso es algo muy delicado. Eso es algo muy delicado y sobre lo que debemos trabajar. Entonces, hay 2 quejas contra estos 2 productores. Y también hay quejas puntuales contra 2 tiendas, una de las cuales, como les mostraba, venden productos, la mayoría de los cuales tienen información en inglés y también transmiten información que es falsa a los consumidores. Dicen, este producto es 92% menos riesgoso que el cigarrillo tradicional, una afirmación que inclusive en una prestigiosa revista científica han dicho que se llama, eso se puede denominar casi que como una afirmación pseudocientífica, lo que estaban diciendo ahí. Entonces, pues es importante que esas tiendas, una se llama Vapor Kingdom, la otra se llama DL, perdón, se me olvida el nombre en este momento, pero es una tienda que está ubicada en la 140, DIY y Juice se llama ya les pongo los nombres en el chat, y tiene además un tema muy peligroso que hace unas cosas que se llaman los talleres de alquimia. ¿Qué son los talleres de alquimia? Unos espacios en donde fundamentalmente adolescentes y jóvenes van a hacer sus propios líquidos. Aquí este es un líquido que venden ellos, es importado de los Estados Unidos, pero la idea es que ellos hacen sus propios líquidos. Entonces, es como cuando uno va a hacer su ensalada. Aquí está la lechuga, aquí está la zanahoria, aquí está tal otra cosa. Así lo mismo están haciendo ellos en los talleres de alquimia. Los jóvenes adolescentes están yendo y están diciendo, esto le echo de glicol de propileno, esto de glicerina vegetal, quiero este saborizante y esto de nicotina. Y ahí no hay ningún control sobre cuáles son las cantidades, las concentraciones. Ese es otro punto que la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas ha alertado, es decir, ¿cómo así que estamos permitiendo que no haya una regulación sobre las concentraciones mínimas de nicotina? Ese es un tema sobre el que debemos actuar de manera urgente, y esta es una tienda que está favoreciendo un uso absolutamente indebido y una promoción de un producto no solo en esta población, sino que además incluso entre población adulta es supremamente riesgoso. También hay una cosa que recordar, y es que ustedes mejor que nadie lo conocen, yo me siento aquí pues un poco mal diciéndolo, un abogado hablando de temas médicos en frente de ustedes que son los expertos, pero sí tenemos entendido que el cerebro se desarrolla, digámoslo plenamente, ustedes me corregirán, hasta los 25 años, es decir, entre la etapa entre los 18 y los 25, son personas que pueden adquirir, son personas adultas, de acuerdo con la ley, que pueden adquirir esos productos, son jóvenes, pero aún así están expuestos a unos daños que son muchísimo más graves que los que están expuestas personas mayores de esa edad cuando el cerebro ha cumplido su maduración completa. Entonces, esa también es otra de los temas que se debe alertar a los consumidores. Es decir, estos productos que tienen nicotina tiene un efecto absolutamente grave, particularmente en personas en esta población que también pueden ser adultas. Entonces, sobre eso también es importante hacer como ese tipo de advertencias. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? Además, entonces, de la misma forma. Con respecto a la SIC, tenemos historias de éxito. Entonces, el trabajo que se hizo con las demandas a jugos HIT específicamente y desde el punto de vista de la publicidad engañosa, por ejemplo, ya hemos tenido experiencias exitosas, pero esas experiencias exitosas cuando salen son muy lindas y se muestran, y yo pienso que han sensibilizado mucho a la población general en términos de que podemos exigir cosas, pero realmente lo que pasa es que se presentó y duró muchísimo tiempo y requirió de muchísima presión y de muchísimo trabajo detrás
para conseguir un resultado, porque si no hubiera pasado exactamente lo mismo que está pasando ahorita. Entonces, en principio, la estrategia de salir a redes y publicar y presionar y presionar y presionar que la SIC no está haciendo lo que se necesita, realmente, pues pienso que es triste, pero es parte de lo que ellos, yo pienso que funcionan en reacción a, más que porque de verdad estén interesados en eso. Exacto, exacto. Hemos visto, aquí creo que uno debe tomar como los hechos que han sucedido en los últimos años. Hemos visto una aproximación más sensible hacia los derechos de la población infantil y adolescente, que es algo relevante. Sabemos que nuestro marco normativo debe seguir avanzando. Actualmente tenemos un déficit muy importante en muchos puntos. Este es uno de ellos. Pero también es cierto exactamente lo que tú dices. La SIC un poco es respuesta al clamor social. Es decir, y lo vimos en el caso de HIT, donde decía fruta de verdad, cuando tenía solamente el 5%, el 1%, el 8% de fruta. En esos casos, la presión, es decir, los medios de comunicación, el trabajo que cumplieron ustedes de la Sociedad Colombiana de Pediatría fue absolutamente clave porque es lo que lleva a decir, oiga, este caso que está trabajando un funcionario público efectivamente sí tiene una trascendencia que no puede ser descuidada. Y eso llevó a un avance, es decir, sí hay un avance en los últimos años en decisiones que tienen tienen los ojos más puestos en la niñez y la adolescencia, pero todavía falta muchísimo. Y esto que está pasando con los cigarrillos electrónicos, es decir, la SIC básicamente dice, los cigarrillos electrónicos no están regulados, eso no tiene nada que ver. Y lo cierto es que aun si uno admitiera, como lo hace el Ministerio de Salud, que la ley de control de tabaco no aplica sobre estos productos, aun si uno lo aceptara, es cierto que los cigarrillos electrónicos, como están siendo vendidos, violan normas elementales del Estatuto del Consumidor. Por ejemplo, que los productos se vendan en inglés, es decir, ahí hay una situación que, inclusive ustedes pueden ver en la página de la SIC, en el Instagram de la SIC, en muchísimas redes de la SIC, que cuando dicen casos de protección al consumidor, dicen cuando la información no está en español. Y aquí en este caso no está en español y no están haciendo nada. Otros, cuando se dicen, por ejemplo, que puede causar daño a la salud, cuando precisamente el Ministerio de Salud ha sido absolutamente enfático, que son productos que causan daño a la salud. Y cuando se trata de productos nocivos, hay unas reglas especiales que deben cumplir que no se están cumpliendo actualmente. Entonces, sí es frustrante ver cómo la SIC es selectiva en algunos temas y cómo el asunto de los cigarrillos electrónicos no ha merecido el interés, no ha merecido una acción oportuna de parte de esta entidad que debe proteger a los consumidores y en particular, recuerden que aquí prevalecen los derechos de la población infantil y adolescente, de manera que es importante que sigamos exigiendo la adopción de las medidas. En febrero, cuando se cumplió un año, hubo una serie de comunicaciones que hizo Reto a Paz, replicaron otras entidades, incluyendo a la Sociedad Colombiana de Pediatría, diciendo, párenle bolas a este tema. Llevamos un año, es importante que este tema se trabaje. Por otra parte, hay un punto que, así como la historia con la superintendencia es triste en el tema de los cigarrillos electrónicos, en materia de domicilios y de bebidas alcohólicas, estamos logrando un avance con el caso de Rappi que mencionaba. Es un esfuerzo, es una lucha continua en la que debemos seguir trabajando. Y hay algo que yo sí quiero mencionar, y es que así como la sociedad civil a veces dice, no, es que esta gente, estos son unos puritanos, tienen esto, a los médicos la voz de ellos es muy ponderada y es muy bien recibida, ¿sí? De manera que la voz de la Sociedad Colombiana de Pediatría es clave en toda esta lucha que hay que seguir dando hasta lograr un estándar aceptable, y no solo la norma, sino que la norma se cumpla. Entonces, es importante que hagamos toda la pedagogía que esté en nuestro alcance para informar sobre los graves efectos de estos productos. Entonces, con respecto a los cigarrillos electrónicos y en general al tabaco y el consumo de alcohol, no tenemos muchas dificultades, pero inclusive dentro de nosotros como sociedad es difícil a veces llamar la atención y hacer énfasis, por ejemplo, en en la importancia del etiquetado frontal, en la importancia del respeto del código de sucedáneos en lactancia materna, en las cosas que son súper, o sea, que consideraríamos nosotros que son claves como sociedad científica,
de hacer énfasis y de hacer respetar, pero es que los cambios se van dando dentro de las sociedades científicas y dentro de las entidades en general y dentro de la sociedad en general también se van dando de manera distinta y en distintos ritmos. Entonces, entrar a trabajar en estos temas y mostrar estos temas, pienso yo que hace que cada uno de nosotros que está acá se sensibilice y sea capaz de replicar un poco cuál es la postura que debemos tener, cómo podemos hacer nosotros desde nuestra posición para apoyar esas estrategias que están ustedes utilizando, haciendo énfasis y siendo transmisores de estas conductas que son las que esperamos que deberíamos tener nosotros como adultos para proteger a los niños. Y realmente no es fácil muchas veces porque entonces somos o muy puritanos o muy exigentes o muy radicales y resulta que en este tema yo pienso que no podemos no ser radicales. Es que todos estos niños que en este año que la SIC no hizo nada, se volvieron adictos a eso, Exacto. son responsabilidad de nosotros como adultos y como sociedad. Completamente, completamente de acuerdo. Aquí tenemos que tener siempre presente el principio de corresponsabilidad, es decir, la protección de la infancia y adolescente es responsabilidad de la familia, en primer lugar, pero también responsabilidad de la sociedad y el Estado. Es decir, y como sociedad civil organizada y las asociaciones que agrupan médicos de diferentes especialidades, en el caso de ustedes de la Sociedad Colombiana de Pediatría, es importante que exijamos un estándar que sabemos que es el mejor y el que además ha dado resultados. Es que aquí no estamos pidiendo que se haga algo, es lo mismo, es que estamos diciendo, haga lo mismo que ya existe y que además ha demostrado un resultado muy importante en una reducción significativa del consumo. Entonces, eso sí es absolutamente clave y el trabajo articulado entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil buscando que el Estado regule es un imperativo que debemos trabajar todos los días. Súper. No, no quiero que extendamos mucho esto porque pues lo que hemos dicho tiene un contenido impresionante y ha sido bastante largo y además hemos abusado de ti, pero sí quiero que nos hables un poco de cómo hemos progresado en términos del etiquetado, por ejemplo, y qué está pasando y qué estamos esperando, porque, o sea, estamos esperando que el ministerio reglamente y haga lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo está el decreto y están saliendo los sellos circulares ya en algunos productos, porque claro, la industria está aprovechando el hueco que hay, en donde la mejor evidencia disponible aparentemente es lo que nos está dando claramente lo que nos dio pie el ministerio en consenso con ellos y no con nosotros realmente. Entonces, esto me parece que es importante para que la gente sepa en qué estamos. Marisabel, eso es un punto importantísimo y esa es otra de las apuestas claves en las que estamos participando. Sabemos que hay una cantidad de apuestas relevantes, pero en la alimentación saludable, que juega un papel tan importante como factor, como determinante social de la salud, ¿sí? Sabemos que hay diferentes herramientas, o mejor dicho, medidas, objetivos que se deben cumplir para lograr una protección más elevada. En materia específica de etiquetado, ahí hay un tema muy delicado que tú mencionas y es la sociedad civil organizada trabajó de manera decidida con la academia, con las asociaciones médicas para lograr la adopción de una medida que es importante, que es el etiquetado frontal de advertencia, que semejante, siguiendo un poco el ejemplo de tabaco, este es un producto, digámoslo, de esas normas de tabaco que se trasladan a otros productos y que también han demostrado ser efectivas y hay evidencia importante en Chile, en México, en Perú, donde han mostrado, digamos, unas reducciones del consumo de estos productos no saludables al advertir que contienen exceso de unos ingredientes críticos. Es triste ver que cuando se tiene la evidencia, cuando se tiene la información, que hay unos etiquetados, hay unas figuras, unos polígonos que son más efectivos que otros para disuadir al consumidor de adquirirlos, el Ministerio de Salud, que obviamente ha tenido una relación con la industria y que está documentada, es decir, esto no es una afirmación osada, no es una afirmación temeraria, está documentado que ellos entre mayo de
2019 y agosto de 2019 negociaron una fórmula de etiquetado que fuera aceptable para las asociaciones industriales. ¿Sí? Eso es un tema que no tenemos nada en contra de nadie en específico, pero que sucedió y que llevó a que en noviembre, diciembre de 2019 se presentara este nuevo etiquetado circular, que se toma un caso israelí, que se le hacen unas variaciones, que el círculo, además, el propio Ministerio de Salud dijo en un proceso iniciado por Red Papás en una acción popular, dijo, el círculo se asocia con temas de calidad, con temas de bueno. Estoy haciendo una cita textual no, pues literal de lo que dijo la directora, la subdirectora creo que era enfermedades crónicas no transmisibles del Ministerio ya no me acuerdo exactamente el cargo, pero una funcionaria muy importante del Ministerio de Salud que dijo, los círculos se asocian a temas de calidad, temas de bueno, y entonces uno dice, si se confunden con esto, si hay evidencia que inclusive compara el octágono con el círculo y demuestran que el octágono es bastante más efectivo que el círculo, ¿por qué el Ministerio de Salud no se apresuró en junio de 2021, antes de que fuera a aprobar, días antes, estamos hablando del 16. 2 días antes. Exacto, el 16 de junio, y la norma se aprobó el 18 y el 20 de junio respectivamente, como tú mencionas. ¿Por qué razón? Y además donde cuando se estaba discutiendo ya el texto para ser conciliado, esto es porque cuando un texto se aprueba en el Senado y en la Cámara hay diferencias, pues tienen que decir, bueno, ¿cómo va a quedar la cosa como para que nuevamente quede aprobada por el Congreso? Entonces, ahí se hicieron cualquier cantidad de ajustes para evitar que algunos puntos quedaran. Y aún así es una ley importante, es una ley importante que dice de manera clara que el etiquetado debe ser el que cuente con la mayor evidencia científica libre de conflicto de interés. Y en este caso nos preguntamos, ¿por qué ese ministerio conoce? El ministerio tiene profesionales con las mejores calidades humanas y profesionales que conocen perfectamente esa evidencia, que son plenamente conscientes que un sistema etiquetado es más efectivo que otro. ¿Por qué desde julio que la ley fue sancionada y promulgada por el presidente de la República, por qué desde el 30 de julio hasta hoy no se expide una regulación que diga, oiga, lo que hicimos en junio la embarramos, hagamos algo que sí sea bueno, que sí sea útil, que sí cumpla el propósito? El ministerio está dando muchas vueltas. Por una parte está diciendo que aquí el etiquetado va a ser como el de tabaco, que va a cambiar, va a ser rotativo. No hay ninguna evidencia que diga que debe ser rotativo, porque aquí nos están poniendo imágenes. Las imágenes sí son rotativas porque un día salen los dientes, otro día sale un daño en los pulmones, y así sucesivamente. Aquí estamos advirtiendo algo específico, de manera que no parece muy lógico ese argumento, porque no, la imagen va a ser la misma, simplemente es la forma como se entrega ese mensaje. Entonces, ahí el Ministerio de Salud dice que está haciendo actualmente en este momento impulsa un proceso de contratación mediante la modalidad de mínima cuantía para escoger a la persona que vaya a hacer esa revisión de la evidencia. Y este es un proceso que va a terminar en junio de este año, de manera que quedó claro que al cabo de un año no se hizo absolutamente nada frente a la regulación. Actualmente la resolución 810, que es la que establece los círculos, sigue vigente, y de acuerdo con esa norma, en diciembre de este año se deben poner los círculos. Muchas empresas van a decir, yo pongo el círculo una vez para que después no me digan que no lo hice, y además muchos de ellos están creando un argumento de decir, yo voy a poner el círculo porque si después me lo cambian, yo digo que aquí no hay reglas claras. Entonces, ese es un punto que tenemos que trabajar y que formar conciencia dentro de la población, que los sellos, y yo creo que hay había una muy buena respuesta del público en general, y es que saben que esos círculos no cumplen el propósito, y aquí tenemos que asegurarnos que una medida de salud pública tiene que ser hecha con las mejores condiciones, con la mejor evidencia. No podemos sacar algo simplemente porque fue un acuerdo, porque fue lo que menos incomodó. No, aquí hay medidas de salud pública que se tienen que implementar independientemente de que puedan afectar intereses comerciales, porque buscan proteger bienes que son más valiosos, como la salud de las personas. Entonces, ese es un punto en el que también se debe seguir trabajando, y es una de las apuestas en materia de alimentación saludable. Otra de ellas en la cual incluso
Tú, María Isabel, has salido en propagandas en televisión, tiene que ver con el impuesto a las bebidas azucaradas y esa es una de las medidas costo efectivas más importantes que considera también la Organización Panamericana de la Salud. Esa es una apuesta que esperamos se concrete, es decir, sabemos que en todas estas luchas de salud pública son muchos intentos y yo creo que otra de las lecciones que tenemos que saber es que no podemos desfallecer. Aquí, sea la segunda, sea la tercera, sea la cuarta, sea la quinta, esto va a salir en algún momento y va a ser muy importante para proteger la salud de las personas. Por otra parte, quería mencionar el tema de los entornos escolares, es decir, en los entornos escolares los niños forjan también hábitos de alimentación y en esa medida no podemos permitir que se entreguen productos que ni siquiera se pueden llamar alimentos, que tienen condiciones que no aportan nada. Es decir, esa palabra creo que la debemos restringir únicamente a los que sí tienen un aporte nutricional que contribuya al bienestar y a la salud de las personas. Y en esa medida debemos gradualmente hacer los ajustes necesarios para que los colegios ofrezcan realmente alimentos, ¿sí? Sabemos que algunos de ellos tienen compromisos con empresas y demás, pero tenemos que lograr que cambien ese chip y que de manera urgente implementemos medidas para promover esos entornos alimentarios saludables. Y la En algunas restricción de la ciudades, publicidad. y eso va de la mano con la restricción de la publicidad. La restricción de la publicidad, es decir, la publicidad es decir, los niños no diferencian entre la información de la publicidad y en esa medida, pues el efecto que tienen en sus conductas de consumo, en cuáles son sus preferencias, pues es determinante en que prefieran aquellas productos donde hay desde luego unas propagandas muy atractivas, unos productos que además pues contienen altísimos niveles muchísimas veces de azúcar y que pueden ser muy agradables para comer, pero que tienen también una cantidad de afectaciones. Entonces, aquí creo que en el tema de publicidad, esa batalla es también una batalla muy dura porque tenemos que mostrar cuáles son los contenidos que se deben restringir. Aquí, desde luego, hay un argumento del otro lado, es decir, ustedes están limitando mi libertad de expresión y lo que pasa es que esa libertad de expresión también puede ser limitada en la medida en que no se pueden decir cosas que induzcan a una población que merece una protección especial a unos hábitos que estén en contra, digamos, de lo que deben consumir. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. En Chile ya sabemos que la mayoría de estas figuritas que aparecen aquí, Desaparecieron. tigre, han desaparecido mientras que tengan sellos. Entonces, es importante que trabajemos en normas y en parámetros para que se establezcan restricciones a esta publicidad. En los colegios también se pueden establecer restricciones y una cosa que yo quiero decir es que los colegios, motu propio, es decir, en los ejercicios de revisión de sus manuales de convivencia, pueden establecer estas medidas. Es decir, los colegios no necesitan de una ley para prohibir, por ejemplo, el consumo de gaseosas o el consumo de algunos llamados jugos, que en últimas son bebidas súper azucaradas que se venden todos los días y que claramente un niño que las consume todos los días, más de una vez al día, pues desde luego está elevando las posibilidades de padecer de algunas de estas enfermedades crónicas que se asocian con su consumo. Entonces, es clave que se sigan trabajando en estas medidas. Sabemos que la restricción a la publicidad, la restricción a los entornos escolares son más, tomarán más tiempo en ser implementadas, pero tenemos que tener el norte claro. Hay varias ciudades, Bogotá ha hecho un esfuerzo, Cartagena ha hecho un esfuerzo, en el Valle del Cauca hay algunos asomos frente al tema, pero que también a nivel territorial podamos implementar normas que concienticen acerca de lo que los niños deben comer. Y aquí yo quiero decir una cosa, un mensaje a la Sociedad Colombiana de Pediatría, y es importante que en las consultas les digamos a los padres qué están comiendo sus hijos en el colegio. Les preguntemos, les digamos en la lonchera qué están llevando, porque es que no solo es lo que dan en el colegio, sino también qué llevan en la lonchera. Hoy casualmente atendía un caso en donde me decía un rector, es que un padre de familia siempre le manda a su hijo una bebida energizante. Es un niño de 14 años. Entonces, el tema de las bebidas energizantes, otro tema que pues está
en el que hay una sentencia del Consejo de Estado del año 2014 en donde le dice al Ministerio de Salud regule las bebidas energizantes teniendo en cuenta las recomendaciones y las advertencias que se han hecho en materia y la evidencia acerca de su daño, particularmente a personas menores de 18 años, mujeres en estado de gestación y otros casos puntuales. Y no ha sido posible que hoy, 8 años después de esa sentencia, el ministerio haya siquiera regulado las bebidas energizantes. Entonces, ahí es donde uno tiene que trabajar. Aquí, en este caso, el colegio no tenía una prohibición, entonces el rector estaba medio patinando porque no tenía una prohibición a las bebidas energizantes, pero es donde se debe trabajar desde la pedagogía, decirle, mire, esas bebidas tienen un efecto en el comportamiento de su hijo. Es decir, un niño que está consumiendo esos niveles de cafeína y de las otras sustancias que generalmente traen estas bebidas energizantes, pues tiene un efecto muy grave. Entonces, creo que también es importante que desde como médicos, como pediatras, sigan trabajando, perdón, en promover hábitos saludables en lo que consumen los niños y niñas en el colegio y en la casa. Es decir, como generar como la idea de que efectivamente hay algo delicado ahí. Es decir, y creo que ustedes más que todos tienen la autoridad suficiente para lograr cambios importantes en ese aspecto. Es decir, los padres, a partir de pues, el amor que tienen por sus hijos, los oyen a ustedes más que a Red Papás. Es decir, a Red Papás lo oyen, sin duda, pero ustedes, es decir, lo que ustedes dicen tiene mucho más peso que lo que pueda decir cualquier cantidad de personas. Entonces, creo que es importante que averiguemos qué están consumiendo los niños y las niñas, cómo es el colegio, cómo es eso, como para que a partir de ahí podamos generar una conciencia y elevar un nivel de protección y generar entornos protectores en donde prevengamos algunos de esos factores de riesgo. Yo pienso que esa es la mayor conclusión que debemos dar hoy, la responsabilidad que tenemos nosotros como difusores de esa información, y que yo pienso que el cambio sí se está dando. Uno sí ve que la gente está mucho más consciente, está preguntando mucho más, está pidiendo mucho más con respecto al tema. A mí me dicen en el consultorio las mamás de la alimentación en los jardines infantiles, que normalmente es perversa. Me haces una nota diciendo que por favor, por favor, por favor, no le den jugo de caja, que por favor, por favor, por favor le den agua en vez de jugo. O sea, realmente los cambios yo creo que sí se están dando y tenemos que promoverlos nosotros. Sin Quería duda. darte las gracias porque es un espacio súper importante, muy interesante. Me mandó la doctora Olguita, y es que ya estamos pendientes de todo, y es que en la Fórmula 1 aparece Views aquí publicitando la publicidad en las llantas y Claro, de los claro. cigarrillos electrónicos, y están en todas partes. O sea, tú entras en los bares, por ejemplo, hay áreas de cigarrillos electrónicos en todas partes del mundo. Entonces, realmente ellos encontraron un nicho de negocio que les reemplaza el que se les estaba acabando, en razón de que pues, los pacientes, por sustracción de materia con la muerte y enfermedad de sus pacientes que llevaban 50 o 60 años fumando. Y realmente lo que tenemos que hacer nosotros es hacerlo visible, hacerlo visible. Así es. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Vi que aquí hay una pregunta muy importante, que los pediatras y como papás hagamos que los niños y jóvenes también sean partícipes. A mí me parece, y sean parte de la solución. A mí me parece que hacerlos, o sea, la presión del grupo debe ser positiva, no, o sea, no necesariamente negativa. Y en la medida en que nosotros establecemos una comunicación suficiente y ellos entienden las razones de ellos, muchas veces les dicen me dicen los pacientes: doctora, yo no quiero comer, pero mi mamá me compra. Mi mamá compra en la casa. Claro, Entonces, tienes claro. toda la razón, María. De verdad, eso es lo que tenemos que hacer, involucrarlos a ellos en su autocuidado, y, y hacerlos partícipes de la razón de por qué esas decisiones tienen que tomarse. No es que un día le pregunté a uno: ¿y el alcohol? Entonces me dice: ¿por qué no puedes tomar trago? Y dice: no, eso es una cosa que se inventaron los papás para molestar a los niños. Entonces, pues realmente que entiendan por qué es. Aquí nos están escribiendo dándote las gracias por la excelente presentación. Quiero de verdad agradecerte por estar acá, por la generosidad de tu tiempo, de verdad, y pues estoy segura de que vamos a tener más espacios cuando salga la ley. Eh,
ya cuando el ministerio nos muestre lo que va a sacar y cuando veamos qué tenemos que hacer con respecto a eso y qué pasos tenemos que seguir. Muchísimas gracias No, a todos por estar A ti, acá. María Isabel, y a todas las personas que participan en este webinar. Claramente, hay que decirles y acordarles que el webinar queda grabado en la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Andrés, si lo quieres difundir o si quieres decirle a la gente que ingrese, me parece importante que lo vean. Y todos nuestros webinars quedan grabados, entonces ahí, para que este espacio le llegue a muchísimas más personas. Un abrazo y muchísimas gracias para Muchísimas todos. gracias. Que estés muy bien. Descansen.